Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, junto con Ana, profesora de biología, y Julieta, profesora de formación ética y ciudadana, nos preguntamos, ¿todo está escrito en nuestros genes? Creo que lo que me define como persona, a mí y a todas en general, es la forma en que pensamos. Creo que todas las personas tenemos nuestros propios ideales y por más que los compartamos, seguimos siendo como únicos. Lo que nos define como persona son nuestros gestos hacia los demás, el comportamiento en la sociedad y nuestros sentimientos a modo individual. La verdad es que yo no me veo parecido a nadie, no sé qué decir. Por supuesto, hay rasgos o modos de caminar, modos de mover las manos o hablar. Sí, por ahí el color del pelo, o la manera de hablar, el color de los ojos también. Mi mamá y mi tía también, cuando eran jóvenes eran muy parecidas entre ellas. No todo está escrito en los genes. O sea, sí hay una parte que es importante de la genética. Dependiendo en dónde nazcamos y cómo se desarrolle nuestra vida, somos de una forma u otra. Las formas de ser de cada uno son completamente diferentes y no marcan en los genes quién es quién. ¿Ordenando fotos viejas? Si me habré puesto a acomodar cosas en la cuarentena. En realidad estoy revisando fotos familiares. ¿Viste que siempre te preguntan a quién te pareces de tu familia? Que los ojos son achinados como los de tu mamá, el pelo es fino como el de tu abuela y después viene el famoso mismo carácter que tu papá o tenés la misma voz que tu hermano. Yo, la verdad, no me veo parecida a ninguno. Mirá. A mí me parece que un aire tenés. Ojo, capaz es porque lo veo desde afuera. Yo no tengo mucho parecido, pero mi mamá es una persona muy paciente y es muy buena explicando. Tal vez tenga algo que ver con mi profesión. ¿Y tu hermano igual? No, mi hermano estudió Derecho y si hay algo que no lo caracteriza es la paciencia. Ah, es de los míos. Parece que no todo viene de familia o de los genes. Exacto, pero quizás no es tan tajante la diferencia entre lo biológico, lo cultural y lo social. Entonces, tengo una duda. ¿Nuestras costumbres, nuestros relatos, nuestras creencias están en nuestro ADN? ¿O en lo que aprendemos en casa, en la escuela, el club, el barrio? ¿Algo de todo esto nos determina o nos impulsa a cambiar y crear? Pero eso no es una duda existencial. Son varias, Andrés. Pero quédate tranquilo, Andrés, que te podemos ayudar. ¿Todo está escrito en nuestros genes? Todos los seres vivos estamos constituidos por células coordinadas y organizadas. Y quien coordina y organiza todo eso es nuestro ADN. Todos tenemos una copia completa de esta importante molécula en cada una de nuestras, tomen nota,
40 billones de células que contienen toda nuestra información genética. Información que, si damos origen a una nueva vida, transmitimos a nuestra descendencia. Pero entonces, ¿todo está escrito en nuestro ADN? ¿Dónde guardan esas células ese infinito número de formas y posibilidades? ¿Y cómo sucede que el bisnieto sea similar al bisabuelo y la sobrina parecida a la tía? ¿Somos herencia o somos tradición? En 1953, los científicos ingleses Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins presentaron un artículo en la revista Nature titulado Estructura molecular de los ácidos nucleicos. Esta presentación los llevó a ser galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. Aunque Watson y Crick recibieron el galardón por el descubrimiento de la estructura del ADN 10 años antes, en 1952, la científica Rosalind Franklin ya había conseguido fotografiar el ADN. Esta fotografía, conocida como Foto 51, fue una pieza clave para identificar la estructura del ADN. Gracias al trabajo de Franklin y a sus aportes, los dos científicos de la Universidad de Cambridge construyeron el primer modelo correcto de la molécula de ADN con una doble hélice. Las conclusiones de Crick y Watson, que fueron publicadas en la revista Nature, se convirtieron en un punto de referencia para la ciencia porque alteró para siempre la lógica de la biología. Es una suerte para la humanidad que alguien haya rebautizado el ADN, porque tener que decir ácido desoxirribonucleico durante media hora en este programa iba a ser complicado. También puedes decirle macromolécula. Lo importante es saber que el ADN o ácido desoxirribonucleico o esta macromolécula contiene la información genética que determina el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Y tiene una función fundamental, el almacenamiento de información para construir otros componentes de la célula. ¿Gen es sinónimo de ADN? No, no son sinónimos. Los genes son pequeños fragmentos de ADN que portan la información genética de los individuos. Podríamos decir que son la unidad funcional del ADN, la mínima porción con funcionalidad. Pero también hay otras secuencias de ADN que tienen propósitos estructurales o intervienen en la regulación del uso de esta información genética. ¿Gen o no gen? Esa es la cuestión del tape que viene. Los genes son considerados las unidades de almacenamiento de la información genética. Son la base de la herencia de las características biológicas que se transmitirán a la descendencia. Por ejemplo, el color y tipo de pelo, el tamaño y la estructura corporal, el grupo sanguíneo o la forma y color de los ojos. El genoma es el conjunto de genes de una determinada especie contenidos en las células, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. Los seres humanos, junto con otros animales y plantas, tenemos cromosomas lineales que se ordenan en pares dentro del núcleo de la célula. Nosotros, los seres humanos, tenemos 23 pares de cromosomas. Los 22 primeros son conocidos como autosomas o cromosomas somáticos. A los del par 23 se les llama cromosomas sexuales y están formados por las combinaciones de los cromosomas X e Y. El fenotipo constituye las características físicas y bioquímicas de un individuo. Los ejemplos que mencionábamos antes, la altura, el color y la forma de los ojos, el grupo sanguíneo, el tipo y color de pelo. En cambio, el genotipo es el conjunto de genes que porta un individuo. Así, algunos rasgos que se expresan en los organismos están determinados por el genotipo, mientras que otros rasgos están determinados por factores ambientales. Es decir, por factores que tienen que ver con el contexto en el cual se desarrolla el individuo. Y esto incluye los vínculos sociales. No hay una correlación 1 a 1 entre un genotipo y un fenotipo. Los factores ambientales,
como por ejemplo lo que comemos, si hacemos o no ejercicio, si fumamos, si consumimos alcohol o las condiciones de vida en las que crecemos y nos desarrollamos, son influencias ambientales que afectan a la expresión del fenotipo, incluso durante la vida fetal. Entonces, los genes son fragmentos del ADN donde se encuentra la información hereditaria y un gran porcentaje de ellos es compartido entre las especies. Por ejemplo, los seres humanos compartimos casi un 99% de nuestra información genética con los chimpancés y un 50% con las bananas. Los genes tienen la información necesaria para fabricar todas las proteínas de un organismo. La cultura tiene mucho que ver con lo biológico, más que nada históricamente, cuando lo biológico se fue adaptando a las nuevas circunstancias y desafíos que tenía cada sociedad. La cultura como la creamos cada día y nos identifica un poco más. No sé, siempre escucho lo que es como pasar conocimientos de generaciones en generaciones y creo que eso puede ser un ejemplo. Sí, pero no completamente. No sé, por ahí lo físico, los rasgos o por ahí alguna enfermedad que podamos llegar a tener. No, creo que nuestro ADN únicamente determina que somos seres humanos. El ADN no es que te obliga a hacer algo preciso. De allí en más nos determinamos por nuestros gestos, nuestro actuar en la sociedad. Siempre después hay cosas que van a depender de cómo nos criemos y que podemos modificar. Gustos, nuestra cultura, la familia y demás. Entonces, siento que en algunas cosas sí te puede determinar, pero después no. Vamos metiéndonos entonces entre lo que tenemos determinado genéticamente y lo que adquirimos, herencia o costumbre. O herencia y costumbre. Pensar en la influencia del ambiente sobre la expresión de nuestros genes nos lleva a pensar en una corriente que tuvo fuerza durante mucho tiempo en el mundo científico, el determinismo genético. ¿Cómo sería eso? Es la tendencia a relacionar características muy complejas de la personalidad con uno o varios genes. Ajá, ¿entonces? Es una concepción distorsionada de la genética que sostiene que los fenómenos de la salud y la vida pueden reducirse a la acción de los genes y que entonces las variaciones humanas en salud y rasgos de conducta se deben principalmente a variaciones genéticas y no a la acción del ambiente, es decir, a la interacción con el contexto. Entonces, el desarrollo del cerebro y las capacidades intelectuales dependen tanto de factores biológicos como de estímulos ambientales y sociales. Pero, más dudas existenciales. ¿Las estructuras del sistema nervioso están codificadas por nuestros genes o no? Sí, pero la formación de las conexiones detalladas y la manera en que una persona actúa dependen en gran medida de factores ajenos al genoma. Por ejemplo, a la estimulación temprana, la nutrición, la educación, las relaciones familiares y las relaciones sociales. Quizá lo que pasa es que nuestra naturaleza es ser muy sensibles al contexto. O por ahí, más que enredarnos en la disputa entre natural y social, tengamos que pensar en términos de su interacción. Ni solo genes, ni solo contexto. Va por ahí. La identidad biológica es una característica única de las personas. Es decir, que su estructura, desde el punto de vista biológico, la hace alguien excepcional. Hay que decir que no hay ningún gen que nos determine como personas y que el comportamiento humano no es controlado por los genes del individuo. La biología es un parámetro para entender nuestros límites y nuestras posibilidades. Escuchamos con nuestros oídos, vemos con nuestros ojos, tenemos tacto, gusto y olfato por nuestra piel, lengua y nariz. Pero la biología no limita nuestro deseo ni lo que queremos o podemos ser.
La biología es solo un eslabón dentro de la cadena de variables que constituyen la identidad de una persona. Pero cada persona se construye a través del paso del tiempo, en su relación con los otros y las otras, y dentro de distintos contextos culturales, políticos y económicos. Creo que hay alguien del otro lado que tiene mucho más para decir sobre el tema. Hola chicos y chicas, soy Diego Golombek, soy biólogo, soy investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. La biología tiene que ver con lo que somos, con nuestro cuerpo, pero no es determinante. La verdad es que la biología es una propensión a determinadas cosas y eso se combina con lo otro que nos hace, que es el ambiente, la cultura. La biología es eso, la posibilidad de ser, no necesariamente ser. Podríamos pensar que somos dos cosas. Somos lo que traemos al mundo, lo que ligamos y heredamos de papá y mamá, y lo que hacemos con lo que traemos al mundo. La educación, el ambiente, lo que comes, la educación. Obviamente que esos genes, eso que viene escrito desde papá y mamá, tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer, pero se combina con lo otro. De hecho, hay relativamente pocas cosas que dependen solamente de los genes y mucho menos de un solo gen. En la mayoría de los casos es combinación de genes y esa combinación a su vez se relaciona con lo que viene de afuera, con lo que hacemos. Y eso no tiene techo. En tanto seres humanos, en tanto animales, tenemos un desarrollo biológico, desde ser embrión, bebés, niños, niñas, adolescentes, adultos, tercera edad. Y eso está un poco escrito en nuestros genes. ¿Por qué hay células que de pronto deciden que van a ser células del hígado, o del corazón, o del cerebro? Porque hay genes que así lo determinan, pero el ambiente también determina el desarrollo. De nuevo, somos las dos cosas, lo que traemos de fábrica para desarrollarnos de cierta manera y lo que hacemos con eso. Por ejemplo, uno podría tener genes para ser muy alto, ¿sí? Pero eso va a depender de lo que comas, que realmente te puedas desarrollar. Lo mismo para cualquier otra propensión. Hay cosas muy fuertes determinadas en la biología y el desarrollo, pero tan fuertes como el ambiente en el cual nos desempeñamos. Esa mezcla de cultura y biología somos nosotros, realmente, esa interacción permanente. La biología es propensión, el ambiente es lo que puede determinar. Sin ir más lejos, yo hace un tiempo hice mi propio genoma. Tú lo puedes hacer, mandás una muestra de saliva, de sangre, y te analizan un montón de variables. Bueno, así como me ven, yo tengo la variable de cabello largo y rizado, ¿sí? Que devuelvan la plata, básicamente. O bien podría tener otras variables, que en algunos casos dependen de la cultura, otras no. El color de ojos, por ejemplo, tiene poco que ver con la cultura, pero ¿a quién le importa? Somos un juego, una relación permanente entre nosotros, ente biológico, y lo que está ahí afuera. La cultura, el ambiente, lo que hacemos, nuestra familia, nuestras amigas, nuestros amigos, lo que comemos. Todo eso somos nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿qué es nuestro cuerpo? ¿Es el mismo cuerpo que tuvimos hace un año, hace 5 años, hace 20? No. El cuerpo va cambiando. Las células de la piel se renuevan permanentemente, las del hígado también, algunas un poco menos. Con lo cual el cuerpo cambia, la biología cambia permanentemente y también cambia en interacción con el ambiente. Nuestro cuerpo no va a ser igual en distintos climas, no va a ser igual en distintas altitudes, así como no va a ser igual en distintas culturas. Desde el pensamiento filosófico de la antigüedad a hoy, se viene analizando la relación entre la biología y nuestro modo de interactuar con el mundo. Creencias, moral, costumbres, arte, derecho. Es decir, se piensa y se modifican todas las instituciones, creaciones y códigos que se construyeron a lo largo de la historia. Así es, somos organismos biológicos, pero tenemos habla, lenguaje y conciencia junto a costumbres que aparecen por estar en una sociedad. Por eso nos preguntamos todo el tiempo cómo influyen las costumbres, las tradiciones y las instituciones. Cómo influyen en quienes somos y en lo que podemos ser. Pero, ¿somos biología o cultura y tradición? Y somos las dos. Podríamos definirnos como seres biosociales,
lo biológico y lo social nos influyen y nos constituyen. Nuestro cuerpo, nuestra biología se transforman con las condiciones sociales y desarrollamos otras necesidades y posibilidades. Nuestra evolución biológica fue acumulativa y lenta, no intencional, y respondió claramente a las necesidades de adaptación al cambio. ¿Y la cultura lo cambia todo o ayuda a cambiar todo? La cultura es algo muy complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho. También se incluyen las costumbres, capacidades, hábitos de las personas que son miembros de una sociedad. Para el pensador galés Raymond Williams, la cultura es, en definitiva, una forma de vida. Es la manera por la que comprendemos y damos sentido a nuestra experiencia junto a otras personas. La cultura se construye viviendo. El núcleo de la cultura contiene normas, valores y creencias. Las normas son reglas que regulan la conducta de los miembros de la sociedad. Tenemos de muchos tipos, legales, morales, sociales, que estipulan cómo debemos actuar o comportarnos. Algunas están escritas y se exigen su cumplimiento, por la fuerza. Otras son menos explícitas. Las normas y los valores son el marco de comportamiento de una sociedad, pero a veces pueden contribuir a naturalizar injusticias y discriminación. En nombre de la costumbre y los valores de una sociedad, se afirmaba, por ejemplo, que el ámbito de las mujeres era el doméstico y que no podían votar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la cultura con lo biológico? En muchos momentos de la historia, principalmente en la modernidad, se intentó establecer una relación mecánica entre biología y cultura. Se entendía que existían poblaciones que eran superiores e inferiores por su condición genética o que existían diferencias de capacidades y de derechos entre diferentes grupos sociales. Eso dio lugar a políticas racistas y genocidios, también a segregaciones y vulneración de derechos, por ejemplo, por haber nacido mujer. La cultura entonces es el modo en que ordenamos nuestra realidad y también un instrumento mediante el cual se puede reordenar. ¿Cuál es el límite entre lo biológico y lo cultural? Probablemente no podamos precisarlo. Lo que es seguro es que sin cultura no podríamos pensar lo biológico y sin biología no existiría la cultura. ¿Nos pueden imponer lo que podemos ser? Biología no es destino, cultura no es destino y nadie es más que nadie. Así que no nos pueden imponer. Somos genética y somos cultura y estamos siendo. Podemos elegir qué nos da placer y qué no, qué deseamos, quiénes somos y cómo queremos ser nombradas y nombrados. Y todo esto, claro, no es estático. Una muestra clara. Durante siglos se defendió la tesis de que, en el caso de las mujeres, la biología era destino. Exacto, que las mujeres se comportaban de una manera por naturaleza y no por imposición. En cambio, los hombres eran producto de la cultura. Existe un libro básico para entender la trampa en la que las mujeres han estado inmersas durante siglos, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Un ensayo impresionante, escrito en 1949, en el que la Linda de Simone llega a la conclusión de que la mujer no nace, llega a serlo, y se le enseña a ser de determinada manera a través de la educación y la cultura, pero también porque la literatura, la sociología, la psicología, la historia, los mitos, los ritos refuerzan este rol. Nadie nos puede imponer lo que podemos ser. En todo momento estamos dejando de ser lo que fuimos, estamos siendo lo que somos y estamos comenzando a ser lo que seremos. Somos una compleja mezcla entre herencias y tradiciones, pero siempre, siempre estamos siendo.